Buenas noches, bienvenidos a Salud y Bienestar, el espacio aquí en PTV Málaga en el que cada semana intentamos aprender un poquito más sobre la salud y cómo vivir una vida pues un poquito más saludable. Lo vamos a hacer pues en una serie de temas que son muy amplios. Hablamos siempre pues de vida saludable por dentro, en nuestro organismo, pero también hablamos siempre de vida saludable pues en nuestra mente y en nuestras emociones. Es sentirnos bien, ser felices, es sentirnos satisfechos con la vida que llevamos, es saber controlar el estrés, saber controlar la ansiedad o la tristeza, diversas emociones que nos afectan y que afectan también incluso a nuestra propia salud física. Y también hablamos de aspectos pues, que pueden ayudarnos, como puede ser el ejercicio o la alimentación. Todos estos son piezas de un puzzle que nos ayudan a vivir mejor y que nos hacen pues, aprovechar al máximo el tiempo y nos hacen también aprovechar al máximo las herramientas que tenemos para envejecer, pero envejecer con salud y hacerlo bien y hacerlo en una forma de salud óptima. Hoy vamos a hablar de distintos temas. Vamos a hablar, se lo adelantamos la semana pasada. ¿Ustedes se acuerdan que estuvimos viendo un menú de Nochebuena saludable y controlado en calorías? Eso quería decir que, bueno, que aunque nos pasábamos muchísimo con el turrón, pero teníamos pues otros platos que eran muy ligeros y que nos ayudaban a pues que nos ayudaban mucho a no engordar tanto en las fiestas y que dábamos unas pautas para pues llegar sin esos kilos de más al día 6 de enero. No sé cómo llevan el invento este de no engordar en Navidad. Yo sé que es complicado, que se les amontona el trabajo y ya les aviso, la semana que viene es la peor, porque la semana que viene tenemos ya la cena de Nochebuena, la comida del día de Navidad y casi la Nochevieja ahí en puertas. Eso significa pues que vamos a comer muchísimas más calorías de las que estamos acostumbrados y que bueno, pues hay que saber que existen otras alternativas a los menús más tradicionales que bueno, pues que pueden ser más saludables y que pueden significar una menor ingesta de calorías y que bueno, pues que intenten en la medida de lo posible hacer ejercicio, moverse como les recomendábamos la semana pasada, para intentar quemar el mayor número posible de calorías y no ingerir calorías vacías, que pueden ser, por ejemplo, las que vienen en el alcohol, o controlarse un poquito con los dulces. También nos decía nuestra nutricionista que los bombones tampoco tenían tantas calorías, yo eso me lo apunté. Vamos a hablar también en el programa de Navidad, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista psicológico. También se lo adelantábamos la semana pasada. Cada vez que se habla de la Navidad, damos por supuesto que a todo el mundo le gusta la Navidad y que a todos nos provoca alegría, que nos provoca felicidad. Y sin embargo, pues vamos a ver cómo nos afecta psicológicamente la Navidad. Vamos a saber si eso es verdaderamente así, si lo que nos provoca es alegría o si, por el contrario, también despierta sentimientos como pueden ser nerviosismo, como puede ser ansiedad, incluso una cierta frustración, o directamente nos puede despertar nostalgia o tristeza. Vamos a hablar de tabúes sociales como por qué nos cuesta decir que no nos gusta la Navidad o que no celebramos la Navidad o que no nos gustaría celebrar la Navidad, por qué seguimos las normas imperantes en la sociedad en estas fechas y cómo cómo enfrentarnos a estas fechas si no nos gustan, especialmente si no es nuestra época favorita del año y si no nos embargan la ilusión, aunque sean unas fechas preciosas para muchísimas personas. Nosotros vamos a hablar para ello con una psicóloga, pero antes de eso, lo primero que vamos a hacer es preguntarles a los malagueños si les gusta la Navidad, y por eso hemos salido a la calle, micrófono en mano, y hemos preguntado directamente en el corazón de Málaga, en el centro histórico, a los malagueños qué sentimientos les provoca a ellos estas fiestas. Nos hemos trasladado hasta el corazón de la ciudad, hasta el centro histórico. Aquí
donde están las luces, donde pasa prácticamente todo durante estas fiestas. Se trasladan no solo malagueños, sino gente de muchísimos lugares para disfrutar de la Navidad. Pero nos hemos preguntado si también nos encontramos aquí a gente a la que la Navidad ya saben, les pone un poco tristones, les produce un poquito de melancolía. Vamos a buscar, por un lado, a los malagueños navideños, pero también vamos a buscar al Grinch. O sea, a aquellos que son, no digamos antinavideños, pero a los que la Navidad no les vuelve loco. Vamos a hablar con malagueños y ver qué nos encontramos. Estamos preguntando a la gente si le gusta la Navidad o si se ponen tristones o están ya hartos de la fiesta. De la fiesta, pero vamos a ver. ¿De la Navidad? De que todavía bueno, todavía no han empezado, pues la Navidad no ha empezado todavía, la fiesta. Pero, hombre, parece ser que se está haciendo muy pesado, ¿no? Pues como la feria. Todavía no han llegado y ya estamos hartos, ¿no? No, ya hace 2 días que empezaron. Pues ya el alumbrado está visto. No, está bien, está bien. ¿Pero usted las disfruta las Navidades? ¿Cómo que si las disfruto? Si les gusta, si le pone alegre o si dice... Hombre, yo, buena comida y eso como a cualquiera, ¿no? Pero que luego después, pues, a ver la vida normal. No me gusta el exceso ni el defecto. Mira, estamos haciendo una pequeña encuesta para un programa de salud, sobre salud y bienestar, entonces de psicología. Estamos preguntándonos si a la gente o le mola la Navidad, o sea, se ponen alegres y tal, o si sois de los que pasa de la Navidad o incluso os pone tristones o os cansa. Bueno, a mí me gusta la Navidad, o sea, yo sí que me gusta, para mí es súper entrañable, no sé, eso de estar más cerca de la familia pues me gusta mucho y bueno, para mí es bastante, también me pone triste porque soy de fuera, soy extranjera y al no tener a la familia pues, pero sí, la verdad que me hace mucha ilusión la Navidad. ¿Y a ti? Yo creo que es una época en la que significa que hay que dejar aparte todas las diferencias y pienso que lo bonito es estar todos juntos y dejar aparte pues nuestras diferencias, discusiones, porque lo bonito no son los regalos, es el estar unidos y bueno. Es mágico, de por sí ya la Navidad es mágica. Estamos haciendo para un programa que se llama Salud y Bienestar una pequeña... Queremos saber si a la gente de Málaga, los malagueños, pues nos pone tristón en la Navidad o sin embargo no, al contrario, o sea, nos pone alegre, la disfrutamos, nos da un poquito de magia y de felicidad. ¿A usted cómo le afectan estas fiestas? Según como te coja. Pues volvemos a plató después de saber cómo les afecta a los malagueños la Navidad. Y vamos a hablar ahora precisamente sobre ese tema, se lo habíamos dicho, con una psicóloga, con María Higueras, que nos acompaña aquí esta noche para hablar precisamente de emociones y Navidad. María, muy buenas noches. Buenas noches, Ángeles, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias. Nos afecta la Navidad, es una época que como que es muy emocional y nos remueve por dentro, ¿no? Nos afecta la Navidad. La solemos vivir con alegría o con tristeza o con ansiedad. Poquita gente pasa desapercibida la ansiedad. Nosotros en Calmia Psicólogo estamos acostumbrados, ¿no?, a ver a las personas cuando llega la Navidad cómo se van alterando, bien empiezan a experimentar tristeza, ¿no? En los casos cuando hay pérdida, hay familiares que no están ya, o bien por una separación, y experimentan esa tristeza, o personas que no les gusta el ritmo de estos días, ¿no?, de compras, de cenas, de comidas, que se ven un poco agobiados, ¿no?, y les provoca cierta ansiedad seguir ese ritmo. Y evidentemente pues tenemos a las personas que les encanta, que disfrutan muchísimo, porque es una época de vacaciones, de ver a amigos, a familia que ya no están, de salir mucho, es ocio, ¿no?, en realidad, y quien le guste pues lo vive de forma alegre. ¿Existe un cliché a la hora de celebrar la Navidad, algo que se espera de nosotros? Claro, y ese es el problema, y por eso hay personas que sufren tanto, porque se nos transmite socialmente un convencionalismo que la familia tiene que estar unida, tenemos que ser muchísimos, ser muy felices, ¿vale? Te lleves bien o mal con el primo, con el cuñado, tienes que estar bien ese día, ¿no?, y tiene que estar todo el mundo a la mesa, ¿no?
No hablas con tu primo en todo el año, pero el día de Nochebuena o el día de Navidad tienes que comer con él, ¿no? Entonces, se nos transmiten una serie de ideas que cuando tú no te gusta esas ideas transmitidas o cuando a ti tus circunstancias son diferentes, ¿vale? Puedes llegar a experimentar ese malestar del que hablábamos antes. Pero sin embargo, como que a la gente le cuesta decirlo en voz alta. Claro, porque no estamos acostumbrados, nos dejamos llevar, ¿vale? Es valiente, es un acto valiente el decir, pues no me gusta la Navidad, o voy a vivir la Navidad a mi manera, o el día de Nochevieja no me voy a comer la uva y me voy a acostar a las 10:30, como cualquier otro día, ¿no? Es un acto valiente el decirlo y el hacerlo, claro, el no dejar de llevar. A vosotras la consulta, ¿qué es lo que más se repite en esta fecha? Decías antes ansiedad. Claro, muchas veces es ansiedad. Nos encontramos fundamentalmente con esos dos tipos de personas, ¿no? Las personas que tienen una pérdida en su familia y la están experimentando con mucha tristeza, pero cada día es más habitual ver ansiedad, personas con ansiedad porque les cuesta seguir este ritmo, porque es que no les gusta, ¿no? Entonces son unos convencionalismos, un ritmo que tenemos que llevar, que si a ti no te gusta, pues te va a generar esa ansiedad y ese malestar, claro. Quizás porque se ha complicado todo mucho, ¿no? Que hacer la Navidad antes que era como más sencilla, más familiar, y ahora es como un macro evento de un mes. Exactamente, en claro. el que se hace en el que prácticamente incluye todo. cenas y comidas de empresa, amigos invisibles, ¿vale? Entonces, aparte de todos los regalos, entonces tienes que ver, obviamente tienes que ver a tus amigos de la infancia o del instituto que hace tiempo que no ves, ¿no? Entonces te obligas a participar en todas esas actividades sociales. Te obliga además no sé si estarás de acuerdo conmigo, a mostrar un poco también fachada, o sea, a aparentar. Claro, porque tú tienes que estar siempre alegre, estás de fiesta, ¿vale? No te puedes permitir, ¿no? Si tú le dices a alguien, mira, pues yo es que la noche de fin de año, yo me voy a acostar a las 10:30 porque yo siempre me acuesto a las 10:30 y no me voy a tomar la uva. La gente piensa de ti que eres un triste, ¿vale? O que te pasa algo. O que te pasa algo, ¿no? Que eres raro. Entonces, a nadie nos gusta que los demás piensen que somos raros. Otra cosa que pasa es precisamente eso con la pérdida. Hay muchísima gente que en las fiestas echa especialmente de menos a las personas que ya no están. ¿Cómo se puede superar eso? ¿Cómo puedes tú tirar para adelante y decir, mira, hay que estar bien, hay que celebrar las fiestas y no hay que mirar al pasado? Las primeras fiestas, sobre todo, son las más difíciles, ¿vale? Porque todo el primer año después de una pérdida, porque es la primera vez que tú vas viviendo cada una de las cosas, ¿no? El primer cumpleaños, las primeras navidades, todo ocurre por primera vez, entonces es el año más duro, siempre es el año más duro. Pero tenemos que también reivindicar un poquito el dolor como parte de nuestra vida. O sea, si a ti te falta un ser querido, tú lo vas a echar de menos. No hay que bloquear el dolor. La tristeza ante una pérdida es una emoción normal y debemos de reivindicarla. Nos metemos en la historia que hablábamos antes, ¿no? De que siempre hay que estar bien, siempre hay que estar alegre. No, si me falta un ser querido y lo estoy echando de menos y estoy en una cena en la que me estoy acordando del año pasado cuando estaba a mi lado cantando villancicos conmigo, pues voy a sentir tristeza. También debemos de tolerar que tenemos emociones más desagradables. Y adaptar un poco la agenda nuestra a esas emociones. Claro, no tienes por qué estar bien. ¿Vale? Yo creo que es una idea que a mí siempre me gusta transmitir. No tienes que estar bien. Tenemos días malos, tenemos días buenos y momentos. ¿Vale? Pero ¿qué pasa cuando una persona se queda atrapada en esa pérdida y pasan las navidades y pasan los años y sigue sin recuperar a lo mejor la ilusión por estas fiestas? Porque piensa continuamente en los que ya no están. No a lo mejor ese duelo del primer año, que es hasta saludable, sentirse triste y echar de menos, sino la persona que se queda atrapada en ese bucle, que pierde la ilusión ya para siempre por la Navidad, porque siempre tiene presente a los que no están. ¿Cómo pueden mirar hacia adelante? Ahí en ese tipo de casos ya estamos hablando de un duelo patológico,
¿vale? Un duelo que se ha patologizado, y ya sí que sería conveniente la ayuda de un profesional, porque evidentemente hay una serie de lazos que no se terminan de romper. El duelo es un proceso emocional, ¿vale? Hay que ir cambiando, las emociones tienen que ir cambiando y tienes que ir avanzando. Entonces, siempre te vas a acordar, evidentemente, no se olvida, tú no olvidas a una persona que ya no está, pero no se siente el mismo dolor. No se olvida, pero se supera. Exactamente, no se olvida, pero ya no experimentas el dolor como si fuera como el que experimentar los primeros días, ¿no? Las primeras navidades. Si ese dolor sigue siendo igual, esa persona ya necesita una ayuda de un profesional que le ayude a superar el duelo, porque no va a estar sintiendo eso solo en navidades, lo estará sintiendo durante todo el año. Supongo que lo veis vosotros allí. ¿Existe una forma de cambiar la actitud hacia la Navidad o de reforzarla al contrario y de decir, mira, no me gusta, no me gusta? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Debemos intentar que nos guste? ¿Debemos intentar adaptarnos a esa norma imperante, ¿no? Y decir, no, vamos a ir a ver las luces, vamos a ver los puestecillos del parque, vamos a ver y vamos a comer chocolate con churros, o sea, el malagueño navideño, vamos a hacer el malagueño navideño. O sin embargo tú dices, mira, no me gusta, claro. Y es que ni lo quiero intentar, es que no me gusta. Es que no es necesario intentarlo, es que la Navidad es una fecha más en el calendario, es inevitable porque ocurre todos los años. Hay fechas objetivamente muy similares que no vivimos de la misma manera, como puede ser una Semana Santa. Sí, pero también es bastante difícil escapar de la Semana Santa. Sí, Quizás la Navidad está es como más en los medios de comunicación, en el entorno social, en la propia ciudad. Todo te grita, digamos, que es Navidad y que tienes que cumplir unas determinadas cosas, ¿no? Que tienes que quedar con los amigos, comprar los regalos, estar contento, ver a gente a la que a lo mejor a uno no le apetece ver, pero tienes que estar, y tienes que estar bien, y tienes que poner buena cara. Claro. Entonces quizás eso sí es distinto a otras épocas del año, ¿no? Sí, pero al final es social, que es lo que te comentaba, que hay objetivamente fechas similares que, como no llevan ese convencionalismo social del que tú me estabas hablando, no nos pasan factura, ¿vale? Me gusta la Semana Santa, soy cofrade, participo, no me gusta, me mantengo al margen, me voy de vacaciones porque tengo días libres, ¿vale? ¿Qué cambia con la Navidad? Cambia el convencionalismo, el cliché social, el que nos diga alguien cómo tenemos que estar. Si a ti eso no te gusta, lo primero que tienes que decidir es cómo quieres vivir la Navidad, porque puedes decidir, puedes gobernar tu vida. El primer paso sería saber cómo quieres vivirla, y el segundo, dar el paso valiente de decir, no, pues yo voy a vivir la Navidad a mi manera, ¿no? Muchas veces intentamos no fallar, ¿no? a las claro. personas que nos importan. Quizás por eso muchas veces se intenta eso, acudir a reuniones familiares con el primo que no ves durante el resto del año, pero vas porque te importa, es gente que te importa y no quieres fallar, ¿no? Claro, pero al final estás haciendo algo por los demás, ¿no? No lo estás haciendo en realidad por ti, ¿vale? Entonces se trata muchas veces de que decidamos hasta qué punto nos queremos involucrar en eso, porque tú puedes vivir la Navidad que no te guste, pero tampoco sufrirla. Es decir, tú te tomas la Navidad como una época inevitable, que se repite y no te tiene por qué gustar. Yo creo que tenemos que reivindicar un poco, ¿no? La idea de que tenemos que nuestros propios gustos, y si no nos gusta el ritmo de la Navidad, pues reivindicarnos un poco, ¿no? En que si me quiero quedar en mi casa a leer un libro el día de fin de año, no soy una triste, simplemente es que me gusta, ¿vale? Y si te gusta, pues pásatelo estupendamente, sal y diviértete, ¿no? Un poco el que no nos juzguemos tanto. El vivir y deja vivir, ¿no? Sí, quizá sería más interesante, claro. Esto enlaza porque realmente pasa con la Navidad, pero pasa con otras muchas cosas, ¿no? Marca un poco la actitud. Habíamos hablado tú y yo antes fuera de cámara, lo importante que es la actitud con la que tú enfrentas las cosas, ¿no? Te decía, hay una frase de no es lo que piensas, sino cómo lo piensas. Realmente eso pasa en la forma en cómo te tomas la Navidad, pero también es una forma de cómo te tomas la vida, ¿no? Claro, evidentemente. Vemos lo que queremos ver.
sea, la realidad es totalmente interpretable, no es nada objetiva. Vamos interpretando continuamente y al final acabamos viendo lo que queremos ver. Entonces, en nuestra actitud, en cómo nosotros enfrentamos nuestra vida, lo tenemos todo. El poder de la sugestión es bárbaro. Podemos hacer lo que queramos. En ese sentido, la psicología pues está trabajando muchísimo. De hecho, vemos ahora, y cada vez más en medios generalistas, por supuesto en Internet, 500.000 consejos sobre cómo vivir, sobre cómo enfocar la vida. En ese sentido ha habido como una burbuja del coaching que también está un poco mezclado con la psicología, y todo eso mezclado con un poco con la era del buenrollismo y de la felicidad perpetua. ¿Cómo lo ves tú eso como profesional de la psicología? Pues es una burbuja que se tendrá que deshinchar algún día, igual que se están deshinchando, ¿no? Todas las burbujas. Tenemos que reivindicar, como te decía antes, la tristeza, el enfado. También existen esas emociones, no siempre podemos estar bien. Las redes sociales han contribuido muchísimo, ¿no?, a esa sensación de que todo el mundo es feliz, todo el mundo se divierte, ¿no? Porque vemos un pequeño fragmento de una vida, ¿no?, y le atribuimos todo ese sentido. Evidentemente, cuanto mejor estemos, mucho mejor, más lo vamos a disfrutar, pero los momentos negativos en nuestra vida son inevitables. Todos y nos permite pasamos. aprender de ellos. Claro, claro, esa es la idea, que podamos aprender y que podamos salir fortalecidos de los acontecimientos negativos. Evidentemente nadie elige tener sucesos negativos en su vida, pero habría que enfrentarlos con cierto optimismo, ¿no?, de superación. Es la resiliencia, ¿no? Palabra, Claro. un palabra complicado de decir. Sí, el salir fortalecido de experiencias muy negativas. Eso realmente nos apoya y nos ayuda a enfrentarnos y te da seguridad en ti mismo y confianza, que también es muy importante a la hora de ser capaz luego de ser valiente y de decir en voz alta, pues por ejemplo esto, no me gusta la Navidad. Claro. O sea, no tengo ganas de ir a las fiestas típicas de estas fechas y no tengo ganas de ir a la Claro. comida de empresa, aunque eso signifique que me pongan verde porque no he ido a la comida de empresa. Claro, todo el mundo exactamente. sabe que no ir a la comida de empresa significa que es el del que van a hablar. Claro, van para que no hable. Por supuesto, confiar en ti mismo es fundamental, en tu criterio. Primero conocerlo, hay muchísimas personas que no conocen realmente cómo son o lo que les gusta, ¿no? Y están viviendo una vida incómoda, muchas veces siguiendo esos convencionalismos sociales de los que hablábamos antes, sin estar a gusto, ¿no?, y sabiendo que algo no va bien. Pues tenemos que aprender y saber qué es lo que queremos y sobre todo confiar en nuestro propio criterio. Nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones son nuestra responsabilidad. Somos nosotros los que tenemos que hacer que sean lo más positivos posible, evidentemente. Tú formas parte de un gabinete de psicología, además eres profesora Sí. de psicología. Sí, tengo un lujazo, que yo les diga, un lujazo. Gracias. Cuéntanos qué ramas de psicología, por ejemplo, son las que vosotros aplicáis o qué tipo de psicología aplicáis vosotros en vuestro Nosotros estudio. trabajamos lo que es la psicología clínica o la psicología sanitaria, como se dice ahora, ¿vale? Y trabajamos en terapia individual y también en terapias grupales a través de nuestro training, ¿no?, que es un proyecto muy interesante donde nosotros trabajamos en grupo, ¿no?, porque las personas se identifican, ¿no? Muchas veces cuando las personas nos dicen que no les gusta la Navidad, siempre decimos, hay mucha más gente, ¿no? Sí, de hecho, No, la semana pasada, te voy a interrumpir porque ¿Sí? justo a eso, la semana pasada dábamos un dato en el programa que decía que las búsquedas en Google de I love Christmas, o sea, me encanta la Navidad, y I hate Christmas, que es no puedo con la Navidad, eran prácticamente similares, o sea, estaban muy, Claro. muy iguales. Claro, hay muchísimas más personas de las que creemos. Entonces, trabajar en grupo
ayuda también a que te identifiques, a que veas que no estás solo, hay más personas como tú, y trabajamos así también a través de los trainings muchísimas habilidades, inteligencia emocional o de mindfulness o de asertividad. Tenemos uno en concreto con niños que está funcionando de forma maravillosa, que los niños están encantados. Cuéntanos. Pues los niños trabajan la inteligencia emocional y trabajan el mindfulness, ¿no? El aprender aquí, ahora, en centrar su atención. Vamos a explicar a la gente que nos ve en casa qué es, rapidito para que lo entienda, qué es el mindfulness y qué es la inteligencia emocional, porque dice, están haciendo como si estuvieran haciendo Kung Fu, a lo mejor algunos de esos... Sí, lo saben. No, claro. Vamos a explicárselo todo para que ustedes lo entiendan perfectamente. Al final son habilidades, habilidades que nos sirven para gestionar mucho mejor nuestra vida, para gestionar nuestras emociones, para conocerlas, para saber cómo usarlas de la mejor manera posible. Aprender a estar en donde estás, no estar en otro sitio, ¿no? Que nos pasa muchas veces, que estamos aquí pensando en otra, ¿no? El multitarea, tenemos el botón encendido. Aprender también a relacionarnos mejor con los demás de forma más funcional, que la comunicación fluya mejor, y al final todo eso lo que redunda es en que te sientes mejor contigo mismo y mejora muchísimo tu autoconfianza. En el caso, hablabas, por ejemplo, de la inteligencia emocional aplicada a los niños. No le estamos enseñando, o sea, ahora mismo los niños están aprendiendo a comunicarse correctamente, o quizás viven muy aislados o muy centrados en dispositivos digitales o muy digitalizados, con muy poco tiempo, siempre con unas agendas repletas. ¿Les estamos enseñando a trabajar sus emociones o simplemente les enseñamos a trabajar su intelecto? Estamos trabajando solamente una parte concreta del intelecto, ni siquiera toda. O sea, nos desarrollamos la gran mayoría de las habilidades. No se desarrolla el razonamiento, no se desarrolla la creatividad. Estamos desarrollando memoria. Básicamente con los niños, memoria, que vayan acumulando, que no juzguen, ¿vale? Que no saquen los pies del tiesto, y eso evidentemente deberíamos de cambiarlo, seríamos todos en un futuro, en esta nueva generación, mucho más felices. Pues seguro que sí, que seríamos un poco más felices y que tendríamos pues unos niños un poco mejor formados emocionalmente, que es un poco que es como que les falta, ¿no? Siempre se habla, ¿no?, de los niños tiranos que no tienen tolerancia a la frustración, todo ese efecto de no haber trabajado, supongo, claro, las emociones. Claro. ¿Dónde os pueden encontrar? ¿Dónde estáis? Bueno, pues nosotros tenemos una consulta en Málaga, en Málaga Oeste, y tenemos otra en Marbella, y pueden encontrarnos a través de internet en calmiapsicólogos.es, facilito. Calmia Psicólogos, como calma, pero con una I. Exactamente. Pues Calmia Psicólogos, si lo buscan en internet, pueden encontrar a María Higueras y a su equipo. Aquí en Málaga, en la zona este de la ciudad, pues tienen una consulta. Y ya por curiosidad, ¿cuál es la mayoría de casos que os llegan? ¿Cuál es quizás lo más común? Nosotros, afortunadamente, llevamos ya muchos años trabajando y vemos de todo tipo de casos. Sí que es verdad que la ansiedad está subiendo a un ritmo bárbaro. Los casos de ansiedad, diversos casos de ansiedad diferentes, gente que no tolera, ¿no?, el estrés a día de hoy como estamos llevando, ¿no?, este tipo de vida, y que le cuesta frenar, claro. ¿Y por qué? ¿Cómo se puede frenar eso? Hay que aprender, en primer lugar, a organizarte mejor y a entender que no puedes llevarlo todo hacia adelante. Hay que saber decir no. Hay que saber decir no, hay que saber poner límite, pero primero te lo tienes que saber decir tú, ¿vale? El que sufre por este estrés cree o quiere hacerlo todo, y no se puede hacer todo. Tenemos que aceptar nuestras limitaciones, ¿no? Estamos acostumbrados a que ahora ya, si estás malo, te tienes que tomar un antigripal porque tienes que seguir tu ritmo normal, ¿no? No escuchamos a nuestro cuerpo nos está pidiendo que nos quedemos en casa, en cama, que nos estemos quietecitos, ¿no? Pero no es el ritmo que la sociedad nos está imponiendo, porque te quedas atrás. De ahí que cada vez haya más coach, haya
surgido pues este boom, esta burbuja de mindfulness, que cada vez sea más necesario el apoyo psicológico a más personas, supongo que es el reflejo, ¿no? Claro, el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo. Que no sabemos vivir. Acelerada. Eso es una cosa que nosotros repetimos mucho en el programa, no sabemos vivir. Muchas veces hay invitados que nos han dicho, tenemos que volver a vivir como vivían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos en el siglo XXI, pero respetando los tiempos y respetando pues, el ritmo del propio cuerpo, porque como que vamos muy acelerados, queremos llegar a todo y al final el cuerpo te dice, llevamos una vida muy sedentaria, que eso también afecta, y eso como que el cuerpo te acaba diciendo, hasta el cuerpo grita, el cuerpo grita. Hay veces que el cuerpo grita. Hay personas que están sometidas a tantísimo estrés, a tantísima tensión, que cuando ese foco desaparece, se vienen abajo y vienen y nos dicen, pero si ahora es cuando estoy bien, ¿no? Te has mantenido a ese nivel y has ido resistiendo, tu sistema nervioso no puede más, no puede más. Esto es fruto de lo que le has hecho, ¿no? De que lo has mantenido ahí. Es verdad que habría que aprender, por lo menos, a bajar un poquito el ritmo. ¿Cuáles son las señales de alarma? El sueño. El sueño es fundamental. Necesitamos descansar. El sueño es un proceso reparador y necesitamos descansar. Cuando tú no duermes, cuando no desconectas, cuando te despiertas, siempre hay que tener cuidado con el sueño. El sueño nos va a indicar que algo no va bien. Nuestra piel, muchas veces. Personas muy sensibles. Fíjate que uno no lo asimila a la piel a lo mejor a un problema de ansiedad o de estrés. Muchísimo de los problemas de la piel tienes mucho que ver con ese estrés que tú no estás tolerando. Y evidentemente los síntomas quizás más conocidos, ¿no? El corazón me va muy deprisa, tengo un pellizco aquí cogido siempre que no me deja ni respirar, o continuamente. Falta de atención, he leído yo también en algún lado, falta de memoria, falta de atención, dificultad para tomar decisiones. Pues ya saben, si están en casa y tienen alguna de estos síntomas, busquen en Google Acalmia Psicología y busquen ayuda, porque se puede vivir mejor, y en este programa, aquí en esta casa, estamos empeñados en que ustedes vivan mejor, aprendan a vivir de una forma más saludable y bueno, y que disfruten a su manera de las fiestas, porque se puede disfrutar a su manera, exactamente. Claro, exactamente. Disfruten de las vacaciones o de las no vacaciones, porque si tienen un comercio no es el momento de descansar, no es el momento de descansar ni un restaurante, pero disfruten a su forma pues, de estas fiestas, sin dejarse llevar por la melancolía o por la tristeza y muchísimo menos por la ansiedad y por las expectativas de los demás. Al final tenemos que ser fieles a nosotros mismos. A nosotros mismos, exactamente. Voy a hacer una cita muy frívola, porque voy a citar a un personaje de una serie de Sexo en Nueva York, Samantha Jones, que decía que la relación más importante que había mantenido a lo largo de toda su vida era con ella misma. Pero al fin y al cabo es una verdad como un templo. Claro, exactamente. Yo le digo muchas veces a mis pacientes, cuando quiero hacerlos reflexionar sobre estas cosas, digo, ¿quién es la única persona con la que pasas todo el día? Y a veces no cae, ¿no? Eres tú mismo. Eres la única persona con la que pasas 24 horas. Cuídate. Claro. Pues sí, cuídense, vamos a cuidarnos todos. Y a disfrutar eso, cada uno a nuestra manera, de estas fiestas. Muchísimas gracias, María Higuera, es un auténtico placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Y nosotros pues vamos a seguir eso, con ganas de seguir disfrutando la Navidad, pero vamos a cambiar de tema, porque primero nos vamos a publicidad y luego vamos a hablar de esclerosis múltiple. Comportamientos ecológicos. Me encanta reciclar las botellas. Es lo único que puedo romper sin que me echen la bronca. ¿Y los bricks dónde se tiran? Ni idea, échalos al azul mismo. Los bricks siempre al amarillo. Tu error puede parar toda la cadena de reciclaje. Ante la duda, consulta. Málaga como te quiero. Ayuntamiento de Málaga y Ecoembes. El poder de la colaboración.
Este año, con la EMT, podrás acceder directamente hasta el mismo centro de la ciudad para disfrutar de estas fechas navideñas en compañía de los tuyos. Rápido, eficiente, sostenible. Elige lo sencillo, elige EMT. Tu Navidad empieza aquí. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. Pues volvemos aquí, volvemos a Plató después de esta pequeña recomendación. Además, la mar de útil. Si tienen que ir al centro estos días, lo mejor que pueden hacer es coger el autobús y el transporte público para evitarse los atascos y evitar problemas. Una recomendación a la que todos deberíamos hacer caso. Les decía yo antes que íbamos a hablar de esclerosis múltiple. Esta semana, creo que exactamente el lunes, se celebraba el Día Nacional contra la Esclerosis Múltiple con eventos en todo el país y nosotros hemos querido acercaros esta enfermedad neurológica que a día de hoy no tiene cura y que afecta a cada vez más personas, tanto hombres como mujeres. De hecho, se está multiplicando de una forma impresionante el número de afectados en todo el país, según los datos ofrecidos en las últimas encuestas y en los últimos estudios. Y bueno, pues por ese motivo y porque es una enfermedad que afecta de una forma implacable a todo aquel que la sufre, pues hemos querido acercaros la esclerosis múltiple y acercarosla sobre todo de una forma muy sencilla, ayudaros a entender qué es. Este es tu cerebro. Está formado por alrededor de 90.000 millones de neuronas que tienen actividad incluso cuando estás durmiendo. Las neuronas son muy sociales y les encanta estar en contacto entre ellas. De hecho, hay más conexiones entre las neuronas de tu cerebro que estrellas en la Vía Láctea. Eso sí que es una red social. Las neuronas del cerebro y de la médula espinal se conectan y se comunican entre ellas. Estas, junto con los nervios que conectan con los ojos, forman el Sistema Nervioso Central o SNC, la red central que coordina las funciones del cuerpo. Al igual que la información se difunde a través de una red social, tu SNC está continuamente comunicándose con el resto del cuerpo para permitirte pensar, respirar, sentir, ver y relacionarte con el mundo, entre otras muchas cosas. Pero, ¿qué ocurre si las neuronas no hablan entre ellas de la manera habitual y la comunicación se frena en ciertas conexiones? Algo similar ocurre en personas con esclerosis múltiple, EM. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y autoinmune del sistema nervioso central. Generalmente es diagnosticada entre los 20 y los 40 años y es la causa principal de discapacidad no traumática en adultos jóvenes. Para entender mejor lo que provoca la esclerosis múltiple en el SNC y en el cuerpo, echemos un vistazo al modo en que trabajan las neuronas. Para enviar mensajes, las neuronas se comunican a través de señales eléctricas. Estas señales se reciben o se crean en un extremo de la neurona y viajan a través de ella por un cordón llamado axón. La mayoría de los axones están rodeados de capas gruesas de una sustancia llamada mielina que actúa como un aislante externo de un campo eléctrico. Esta facilita que el mensaje se transmita mejor de un extremo a otro y a la siguiente neurona. Las señales nerviosas se mueven muy rápido, aproximadamente unos 100 metros por segundo. Solo son necesarios 2 centésimas de segundo para que una señal llegue del cerebro a un dedo del pie. Por eso tu dedo no tarda en moverse desde que piensas en hacerlo. En pacientes con esclerosis múltiple, las capas de mielina se dañan por la inflamación, cambiando la forma en la que las señales se transmiten por la neurona y causando así diversos síntomas. Las áreas inflamadas del SNC pueden cicatrizar en un intento del cuerpo por solucionar el problema. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el pie al curar una herida. La mayoría de los pacientes experimentan recaídas seguidas de periodos libres de enfermedad. Sin embargo, nadie puede predecir qué tipo de síntomas tendrán, cuándo ni cuánto tiempo durarán. De hecho, la esclerosis múltiple no se detiene y puede dañar tu SNC incluso cuando no tienes síntomas. Pero, ¿qué hay detrás de este ataque al sistema nervioso? Parece ser que el propio cuerpo es el responsable de ello. De hecho, la esclerosis múltiple no se detiene y puede dañar tu sistema nervioso central incluso cuando no tienes síntomas.
Pues este vídeo que hemos visto forma parte, junto a lo que les voy a contar a continuación, de una campaña que ha puesto en marcha una multinacional farmacéutica, Roche, con la idea de informar acerca de esta enfermedad. La esclerosis múltiple, se lo decía, es una enfermedad degenerativa que a día de hoy no tiene cura, que afecta a 2,3 millones de personas en todo el mundo, y que es una alteración del sistema inmune, con lo cual tampoco se puede predecir. Hablábamos precisamente de Roche, que ha puesto en marcha pues, un programa precisamente para informar acerca de esta enfermedad, que se llama Habla con tu neurólogo. Habla con tu neurólogo es un proyecto que es digital, que pueden encontrar en las redes sociales, y que quieres resolver las dudas más importantes sobre la esclerosis múltiple. Para ello se cuenta, son una serie de vídeos. Nosotros vamos a empezar a ver los 2 primeros, pero hay más, en los que se establece una conversación entre una paciente, que en este caso no es una paciente cualquiera, es Paula Bornachea, que tiene un blog precisamente que se llama Una de cada 1000, y en el que habla precisamente sobre las distintas facetas, los distintos problemas que tiene la esclerosis múltiple, cómo afecta a los pacientes, cómo afecta a las familias, las novedades de tratamientos, en fin, todo lo relacionado con el mundo de la esclerosis múltiple visto por una paciente. Pues es una charla entre esta bloguera, Paula Bornachea, y un neurólogo, en este caso Alfredo Rodríguez Antigüedad, que es el jefe de neurología del Hospital de Cruces. En estas conversaciones lo que Paula le pregunta al actor son las dudas más habituales, o las lagunas más habituales, o las preocupaciones más habituales que tienen los enfermos de esclerosis múltiple. Nosotros vamos a ver el primero de esos vídeos, pues sobre las dudas básicas acerca de esta enfermedad. ¿Cómo podrías definir la esclerosis múltiple utilizando así un lenguaje muy común? Es una enfermedad en la que en zonas del cerebro y de la médula aparecen pequeñas lesiones inflamatorias que tienden a curarse. Es como si a una persona le aparece, yo qué sé, pues un pequeño granito, luego aparece otro, el anterior se cura, y esa acumulación de lesiones y todo lo que conlleva la formación de esas lesiones es lo que da lugar a la esclerosis múltiple. El cerebro no es la piel, y en el cerebro, cuando se produce una lesión, una zona que pasa un cable importante, una zona importante, pues da lugar a los síntomas. En ocasiones esas lesiones, esos puntitos inflamatorios aparecen en zonas que no tienen expresión clínica, zonas que realmente tienen muy poca función, y pues se pueden aparecer lesiones que no dan síntomas y se ven en la resonancia, y sin embargo cuando aparece una lesión en una zona muy crítica es cuando aparecen los síntomas, la debilidad, el perder la visión, por ejemplo, se aparece en el nervio óptico. Así de forma muy grosera. ¿Qué es la esclerosis múltiple? No sabemos a qué es debida, o sea que una enfermedad, cuando no sabemos la causa, no sabemos por qué se producen esas lesiones inflamatorias, es muy frustrante para todos, para los pacientes y para los médicos, aunque en ese campo sí que últimamente se está avanzando en alguna medida. O sea, ¿se sabe algo sobre la causa, si es de origen La causa no, genético, la causa es desconocida. Factores genéticos debe haberlos, porque hay ciertas razas que son en las que la esclerosis múltiple es más frecuente que en otras. Factores genéticos debe haberlos, porque si un gemelo univitelino, es decir, que son indistinguibles, tiene la enfermedad, el otro tiene mucha más probabilidad de tenerlo que la población normal, pero esa concordancia no llega al 25-30%. Hay un factor genético indiscutible, ¿no? Si tienes una asociación muy importante. Y factores ambientales también debe haberlos, seguro además que debe haberlos, porque varía con la migración, varía con la zona
la zona geográfica en la que uno vive, y además últimamente se ha visto que el incremento de la frecuencia en las mujeres tiene que ser por algo que no puede guardar relación con componentes genéticos. Luego debe haber algo en el ambiente que determina esta enfermedad o que la desencadena, pero hoy por hoy todavía no sabemos cuál es. No es hereditaria, no es una enfermedad considerada hereditaria, ¿no? No, no es hereditaria. Cuando una enfermedad es hereditaria es cuando uno tiene que hacer un consejo genético. Yo tengo una enfermedad que tiene, yo sé, ahora que estás embarazada, que tiene alta probabilidad de tener el crío, te avisarían, oye, tienes una enfermedad que tu hijo la puede heredar con cierta facilidad, tienes que tomar alguna serie de medidas para evitar eso, pues yo que sé, haciendo un diagnóstico prenatal, un diagnóstico preconcepcional, pero no es una enfermedad genética como tal. Sí que hay una cierta predisposición. Si mis padres eran deportistas y altos, pues lo más probable es que yo sea deportista y alto, pero luego si me pongo a comer panceta en plan intenso, pues evidentemente no seré un deportista, tendré sobrepeso. Y en algunas enfermedades pues también, hay enfermedades que no tienen una cierta predisposición, pero no pasa de la predisposición, no es una enfermedad genética. De hecho, todos los estudios para conocer las causas genéticas de la enfermedad han sido muy frustrantes. Se analizaron, por ejemplo, tres parejas de gemelos en California y no se encontraron diferencias entre los que tenían la enfermedad y los que no lo tenían. Luego debía haber algún factor ambiental, pero no se desconoce cuál es la causa. Luego, genética como tal no es una enfermedad de las que se catalogan como de base genética. Pues volvemos después de ver ese primer vídeo, pues en el que se acercan las dudas entre un neurólogo y una paciente de esclerosis múltiple. Vamos a daros unas pequeñas pinceladas. La esclerosis múltiple se produce por una alteración del sistema inmune, como hemos visto en el primer vídeo, que ataca a las estructuras que rodean las neuronas de nuestro cerebro, de la médula espinal y del nervio óptico. Entonces, pues provocan lesiones y, por supuesto, una inflamación. Esta enfermedad tiene una enormemente amplia sintomatología, que es que las palabras médicas muchas veces hay que leerlas porque cuesta, que pueden ir desde la debilidad muscular hasta el cansancio y los problemas de visión, pues pasando pues, por otro tipo de problemas que pueden conducir a una persona a una discapacidad progresiva. Es por eso que es una enfermedad degenerativa. La mayoría de los afectados presentan sus primeros síntomas a una edad muy joven, entre 20 y 40 años, y además está considerada como la principal causa de discapacidad no traumática en adultos jóvenes. Un problema que tenemos que tiene la sociedad, una enfermedad que sigue siendo una desconocida cada vez menos, pero si no conseguimos atajarla, y bueno, pues hay que darla a conocer y acercarla a todos los malagueños en este caso, pues para hacerla más conocida, para que sepan ustedes qué es, cuáles son sus síntomas, qué es lo que produce y a cuánta gente afecta. Vamos a ver otro de los vídeos que tenemos preparados sobre esta actividad de Roche, que le recordamos que se llama Habla con tu neurólogo, y que son esencialmente conversaciones entre la paciente y bloguera con esclerosis múltiple, Paula Bornachea, y el neurólogo, que es el jefe de neurología del Hospital de Cruces, Alfredo Rodríguez Antigüedad. A mí cuando me diagnosticaron, allá por el año 2008, para explicarme cómo funcionaba la esclerosis múltiple, utilizaron ese ejemplo famoso del cable del teléfono, ¿no? Del plástico que hace de mielina, que permite esa comunicación. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa en nuestro sistema inmunitario? A veces en medicina utilizamos, como decimos nosotros, hacemos una explicación coloquial de lo que es una comunicación que a veces simplificamos en exceso, y a veces de una simplificación luego otra vez se complejiza por parte de los pacientes o de la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una inflamación. O sea, el centro de la cuestión de la esclerosis múltiple es que hay inflamación en el cerebro y en la médula. O sea, el sistema nervioso central es el cerebro, y lo que sale por la cabeza y va por el interior de la columna vertebral.
ahí aparecen lesiones inflamatorias, sobre todo al principio en oleadas, de repente aparece una lesión, otra, focos de inflamación. Esa inflamación es el principio de todo, y además de esa inflamación es cierto que cuando aparece una zona de inflamación, luego se queda los axones, que es como el cable, el ejemplo del cable, se queda sin la cobertura habitual, que es la mielina, que son células que se enrollan y dan como una especie de protección al axón. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, una enfermedad en la que es característico la pérdida de la mielina en esas lesiones, y hay más aspectos de la esclerosis múltiple que son más complejos, es decir, hay muchas células que pueden estar implicadas en esta enfermedad y muchos problemas que pueden estar, además de la inflamación focal y de la desmineralización, alrededor de la enfermedad. Pero básicamente, sí, desde un punto de vista práctico, sí, cuando una persona tiene un brote y no le llega la fuerza a la mano, es porque efectivamente a través de esos cables, de esos axones, el impulso nervioso, el impulso eléctrico, que se forma un potencial de acción, un impulso eléctrico, no pasa de manera adecuada por muchos motivos. Pero un ejemplo, por ejemplo, mi mano que está dormida porque yo tuve un brote sensitivo, exactamente qué es lo que está pasando en mi cuerpo para que esa mano la tenga yo ahora mismo dormida. En la fase inicial, cuando tuviste el brote, tendrías más dormido que ahora, y en esa fase había un corte de la comunicación desde el cerebro o desde la piel hasta el cerebro, porque había sustancias alrededor de la inflamación, mediadores de la inflamación, sustancias que se liberan cuando hay una inflamación y que impedían que el impulso nervioso pasase. De alguna manera el axón, el cable, estaba tocado. Luego se te ha resuelto, ese fenómeno inflamatorio ha desaparecido, pero deja como secuela, como restos, por un lado, una zona en la que los cables están pelados, como me comentabas antes, están sin la cobertura, eso hace que el impulso nervioso tarde más en pasar, y por otro lado habrás perdido algún axón. Y entonces hay una pérdida de los axones, de lo que es el cable. Además hay cables que están sin la cobertura habitual, y eso hace que el impulso nervioso pase pero más despacio, y eso es lo que te produce ahora los síntomas cuando hay una secuela de un brote. Pues no queremos irnos sin daros una buena noticia que se ha publicado precisamente hoy. Se ha publicado hoy a mediodía. Es una noticia del Economista que dice lo siguiente: el Instituto Tecnológico de Massachusetts premia un trabajo del Hospital de Málaga sobre el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Bueno, es uno de los institutos tecnológicos más importantes del planeta, el MIT de Estados Unidos. Ha entregado en la segunda edición de los premios Ideados Global Awards el galardón Industrial Farmacéutica Cantabria Award al equipo de investigación del Hospital Regional Universitario de Málaga por su proyecto ISOL, un trabajo pionero en el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Sin duda una buenísima noticia para los malagueños, para los investigadores malagueños, y nuestras felicitaciones al equipo del Hospital de Málaga por ese premio que reconoce las investigaciones que se están desarrollando en el campo del diagnóstico de esta enfermedad, de la esclerosis múltiple. Nosotros nos vamos a ir, pero antes de irnos os vamos a dar un pequeño pildoretazo, porque hemos estado hablando de ese menú navideño de Nochebuena bajo en calorías que vimos la semana pasada con Pepi de Diesalud. Pues bien, ¿se acuerdan del menú? Ahí lo tienen, que era, si lo voy a decir, que si no me equivoco, ensalada de gula, sopa de picadillo, ropa a la naranja, sorbete de fruta y turrón de chocolate. Si quieren saber todas las recetas de ese menú que nos contaba Pepi la semana pasada aquí en el plató, y que nos explicaba pues que eran alimentos saludables, alimentos de temporada, preparados de una forma saludable y baja en calorías, pues se van a la página de Facebook de Diesalud, y allí lo tienen, pues tienen un vídeo explicando cómo se hace el menú y cuáles son los beneficios de cada uno de estos platos y de estos alimentos, y los ingredientes que se van usando, y además pues tienen también las recetas en su página web. Nosotros ya casi les decimos adiós, no queremos perder la oportunidad para felicitarles la Navidad, porque ya no volvemos hasta la semana que viene, así que ya saben, contrólense con la comida, con el alcohol, con esas calorías vacías, disfruten de estas fiestas, como hemos dicho antes con madrigueras, como les apetezca.
a su manera y nosotros les esperamos aquí la próxima semana con el objetivo de seguir aprendiendo a vivir de forma saludable.